Bueno, amigos de Luda Latinos TV, estamos nuevamente con ustedes, ya esta vez más cerca. Teníamos buenas noticias, lo hemos dicho. Esta semana íbamos a tener la inauguración de un excelente centro médico que vamos a tener en este momento para el servicio a futuro de la comunidad. Queremos saber exactamente dónde está ubicado, cómo son los servicios que se prestan, y para eso nadie más que la invitada del día de hoy que tenemos con nosotros. Joaquín, por favor, danos una orientación, guíanos para que podamos conocer cada vez más de los hermosos y brillantes servicios que se prestan acá. Cómo no, muchas gracias por venir el día de hoy acá a nuestra Open House, y disculpen si hablo un poquito inglés y un poquito español a la misma vez, pero estoy feliz de tenerlos ustedes acá. Nosotros estamos celebrando nuestra inauguración. La oficina está abierta por unos 5 años, pero por el momento nunca tuvimos la oportunidad de abrir una Open House, o queremos tener la oportunidad de hacerlo ahorita. Por eso están ustedes aquí, para representarnos de una manera más gigantesca, ¿verdad? Bueno, la oficina se llama Womack Primary Medical Care. El doctor es bilingüe, también todo el staff que tenemos acá es bilingüe, y básicamente lo que queremos nosotros aportar con el servicio médico es también poner servicios como terapia física, diagnósticos como hacerse sonogramas, ultrasonidos, y también tener un laboratorio de high complejidad. No sé si lo dije muy bien, pero básicamente es para nosotros poder hacer cualquier examen de sangre o de orina al paciente aquí mismo en la casa. O sea que lo que nosotros estamos encontrando es un lugar donde la gente puede ser atendida de manera bilingüe, en español, en inglés, y fuera de eso no tiene que estar buscando irse a otro laboratorio, sino que todo lo hacemos de manera integral aquí en la misma clínica. Exactamente, esa es la idea. Entonces lo que estamos tratando de hacer es de implementar más servicios, como lo que es un wellness center. En verdad queremos tener a las personas que quieren ir con alguna medicina más natural. Tenemos al Dr. Klum, que él ofrece eso al conjunto con el Dr. Womack, como es internista. Aparte de eso, de la terapia física y quiroprácticos servicios, tenemos también un centro de diabéticos. La compañía que se llama Medtronic, ellos fueron los que inventaron la pompa de la insulina, y nosotros vamos a tener clases acá gratis para nuestros pacientes o toda la comunidad alrededor de la oficina. Y cuando decimos acá, creo que es bueno que la gente sepa dónde es acá, claro, dónde estamos ubicados, cuál es el horario. Cuéntenos un poco. Sí, señor. El horario es de lunes a sábados, de 9 a 6 de la tarde. Los sábados son los únicos días que trabajamos la mitad del día, que son de 9 a 1 de la tarde. Pero los teléfonos están disponibles hasta las 7 de la noche. Pueden llamar y buscar cita hasta el mismo día. Siempre tenemos las muchachas están entrenadas para saber cuál es una visita crítica de urgencia. Pueden venir, llamar y se van a ver el mismo día. Aparte de eso, estamos localizados en el 2941 de la Sunrise Highway en Islip Terrace, en New York. Cuéntame entonces, de una manera especial, hablemos un poco. Vamos a tener una sección que tiene que ver con la atención de terapia, o sea, ¿cuáles son las secciones que se encuentran en este momento en los complementos de la clínica? Ok, perfecto, es una pregunta excelente. Los complementos son terapia física. Hay pacientes que vienen acá con alguna herida de accidente o de trabajo, o simplemente con un dolor de espalda. Tenemos un quiropráctico que está aquí siempre, todos los días acá en la oficina, que le puede proveer ese servicio acá en conjunto con los mismos tratamientos con el doctor. Aparte de eso, tenemos la compañía de Global Imaging. Ellos nos dan los diagnosis testing, no sé cómo se dice bien eso, pero cualquier sonograma o algún examen de los nervios se pueden hacer aquí en conjunto con la misma visita del doctor. Buenas tardes, amigos de Latinos Unidos de América. Nos encontramos acá con el doctor Lawrence Womack. Doctor, muchísimas gracias por la invitación esta tarde. Nos complace mucho estar aquí en su clínica. Queremos que nos cuente un poco más sobre lo que vienen realizando, el trabajo que ustedes hacen y, bueno, cuáles son los beneficios para la comunidad que ustedes ofrecen. Okay. My name is Dr. Lawrence Womack. I'd like to introduce myself, in which we have a clinic here which we treat patients that are internal medicine and general medical problems. We'd like to invite patients to come to my office so that we can treat them and then make them better. Listo. Doctor, bueno, para la comunidad latina es muy importante saber qué necesita hacer para poder acercarse a su clínica y recibir los beneficios que ustedes prestan. Entonces, ¿qué nos puede contar?
Well, we're offering chiropractic care. In the future, we'll be offering physical therapy. We treat patients in terms of the medical problems in which specialize in controlling the high blood pressure, diabetes, asthma, and a multitude of medical problems so that we can treat their medical problems, help them feel better, and do better with their health. Lo invitamos entonces para que usted le diga a la comunidad que a través de Luda van a poder contactarse con su clínica. I would like to invite people to contact us through Luda. We would also like to mention that they had their initial contact through Luda, and we'll treat the patients very well. Thank you. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Latinos Unidos de América, conocido como Luda, quiere contarle un poco a la comunidad los nuevos servicios que hay en la clínica y quién más que el doctor nos pueda guiar y nos diga qué es lo que hay, cómo los van a poder utilizar. Cuéntenos, doctor. Claro, primero gracias a ustedes por todo lo que está haciendo para nosotros aquí, para educar a la gente que en todo lo que estamos haciendo. Es un placer estar aquí contigo. ¿Cada una de las terapias son diferentes o es igual las...? Esos dos son iguales. Usted puede ver aquí, esto es solamente desnudo y no tiene todo encima. Estas rocas aquí, estos son... ¿Son cristales? Cristales, exacto. Estos cristales se generan un tipo de reacción muy especial. Okay, eso es un amethyst crystal, que cuando la radiación, bioradiación, el infrarrojo, se toca, se hace como una energía. Una energía y muchos electrones libres, es como un antioxidante. Que puede estar ahí respirando y eso es lo que le ayuda a dar las mejoras al cuerpo, al paciente que está haciendo el tratamiento. Es el mismo tipo de reacción cuando la gente está caminando encima de la playa por la mar y está respirando el aire profundo y tiene la sensación relajante de todo lo que hay. Es muy similar a eso y todo se baja. Pero eso es maravilloso, doctor. O sea, la gente dice, querer caminar, estar en el mar. Aquí lo tiene en una comunidad con una buena atención. Y también tiene el beneficio de la calor y como es una terapia también. Y tiene muchos diferentes beneficios. Excelente. Y aquí tenemos una camita de terapia física o de masaje. Es muy tradicional. Utilizamos en diferentes posiciones para aprovechar diferentes tipos de terapia profundo, como deep tissue, de myofascial release, como trabajando con la parte de los músculos profundos que generan el dolor y todo lo que hay. Entonces, no es solamente un mensaje para sentir bien y relajarse, es una terapia, es algo que va a beneficiar a la persona, va a tener mejor rango de emoción, va a tener menos dolor en la misma día que estamos aplicando. O sea que cada vez a futuro vamos a poder hacer algunas grabaciones donde tengamos un paciente y podamos mostrar algunos de los beneficios. Sí, vamos a eliminar los gritos. Vamos a eliminar los gritos, sí. Eso. Y aquí es una cámara de la quiropráctica. Eso es algo muy específico para la quiropráctica, es diferente que un masaje y todo. Y en particular es para mujeres embarazadas. Este almohada aquí se protecta el ombligo y la bebé. Ahí. Para proteger el bebé y que pueda ser... Sí, para poner la madre en una posición confortable. No todos los institutos tienen una camilla preparada especialmente. Las mujeres saben cuando están embarazadas, no pueden acostarse de boca abajo. Es muy difícil, es muy incómodo, pero con eso podemos revisar la columna vertebral y hacer todo lo que necesitamos sin cambiando la estructura o el tipo de atención que queramos hacer. Excelente, doctor. Bueno, sigamos acá nuestro recorrido. A ver. Aquí tenemos un equipo quiropráctico tradicional, eso es donde hacemos los ajustes quiroprácticos. La clave de la quiropráctica es el sistema nervioso central. El cerebro está en control de todas las células y acciones del cuerpo y los mensajes y la coordinación pasa por los nervios adentro de la columna. Eso es como la caja breaker para el cuerpo físico y cuando hay problemas donde conecta en su cuerpo no puede funcionar bien, no puede ser 100%. Entonces si este nervio pasa por su corazón no va a funcionar a la misma nivel que puede. Entonces necesitamos colocar estas vértebras
con un ajuste quiropráctico para eliminar la presión en el sistema nervioso, para producir una fuerza natural de mejor funcionando del cuerpo. Estamos aquí ahora en el High Complexity Lab. Es un laboratorio que estamos implementando estos servicios acá con la oficina del Dr. Womack. Esta máquina es llamada el TOSO AIA360 y básicamente esta máquina se encarga simplemente de la sangre y contar las células que están en la sangre. Si ustedes ven por aquí, más o menos, es donde se ponen los tubitos donde van los specimens. Aquí arriba se ponen los reagents, que es más o menos los químicos que van a mostrar cuál es el resultado de cada sample que vamos a poner acá. Ahora bien, estas son una de las 3 máquinas que tenemos acá y esto completa completamente el laboratorio y es considerado de high complexity. Esta máquina se llama Mindrip. Y esta máquina se utiliza simplemente para uno poder chequear los resultados de la tiroides con exámenes de sangre. Es una de las high-tech machines que han salido con esta compañía llamada Mindrip. Este es el segundo equipo que nosotros vamos a usar en nuestro laboratorio de High Complexity. Ahora bien, esta es la máquina más grande que tenemos por acá. Si ustedes se dan cuenta, esta máquina es completamente automática y esta máquina es la que va a trabajar con los exámenes de drogas. Se puede poner sangre y también se puede poner orina. Esta es una de state of the art. Con esta máquina se completa lo que es la chemistry, immunology and hematology. Con las 3 máquinas se completa lo que es el High Complexity Lab que nosotros vamos a ofrecer, si Dios permite, para finales de marzo. Muchas gracias. I have my little dad. Este reportaje nos ayuda a saber cómo enfrentar y solucionar algunas situaciones que nosotros o algún conocido podría estar pasando. Y a ustedes les damos las gracias una vez más por compartir con nosotros este programa donde nuestro compromiso es traerles cada semana toda la información de actualidad y asesoría que usted se merece. Lo invitamos a que se comunique con nosotros y nos haga llegar sus historias, sugerencias o preguntas llamándonos al 888-LUDA-411 o visitándonos a nuestra página web www.myluda.com. Los esperamos la próxima semana donde todos seremos, una vez más, Latinos Unidos de América.